Ya. En todo caso, este capítulo era de repaso, ¿ya? Esto, entiendo, ustedes ya lo vieron con el profesor Francisco Alonso, que es la polarización de los circuitos de los transistores bipolares, ¿ya? Entonces, todo lo que es polarización de transistores bipolares, como ya está visto, en realidad esto es simplemente un repaso para que nos pongamos de acuerdo de las cosas que se necesitan para ver el tema de fondo, que son amplificadores utilizando transistores bipolares, ¿ya? Entonces, amplificadores utilizando transistores bipolares, nosotros le ponemos el nombre de amplificadores transistorizados, ¿ya? Ese es el tema que viene ya. Esto es para la segunda prueba, naturalmente, la segunda materia ya, así que no, nada de esto entra en la prueba del miércoles, para que no se asusten, ¿ya? Entonces, el temario es básicamente, vemos una introducción sobre, o sea, todo esto es repaso, como les digo, de polarización en continua de los transistores bipolares, la introducción, un resumen de las conexiones y las ecuaciones, vamos a ver algunos ejemplos, esto naturalmente ya en la próxima clase, porque no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, y un cuadrito de resumen de las polarizaciones y más ejemplos, y cuando un transistor está en la zona activa, cuando está en corte y cuando está en saturación, ¿ya? Y un tema sobre estabilidad de los circuitos, ¿ya? ¿A qué se refiere con estabilidad y estabilidad sobre qué? También eso lo vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Así que este capítulo, poquito vamos a ver hoy día, pero bueno. Entonces, así ya a modo ya más relajado, recordemos entonces que en algún momento mencionamos que los amplificadores, la idea, así por definición, tienen que ser lineales. ¿Por qué? Porque al ser lineales no generan distorsión, ¿ya? No linealidades, o sea, una función no lineal, por ejemplo, x cuadrado, o por ejemplo, seno de x, o la función exponencial, si quieren, todas esas funciones que no son lineales, ¿ya? Generan distorsión, en el sentido de que yo le aplico una señal sinusoidal, por ejemplo, con una componente de frecuencia, imagínense 100 Hz, ¿ya? Y el hecho de que la función sea no lineal hace que a la salida voy a tener varias componentes de frecuencia. Voy a tener seno de 100 Hz, seno de 200, de 300, de 400, de 500, las llamadas armónicas, ¿ya? Entonces, estas armónicas, en el fondo, son componentes que no estaban originalmente, por lo tanto, si lo que estoy ingresando, por ejemplo, es una señal de sonido, es música, voy a tener mi salida con distorsión, o sea, con componentes que no estaban ahí, que, por ejemplo, para el caso de aplicaciones de música, son incómodas de escuchar, ¿ya? Generan desagrado al auditor. Entonces, no porque un circuito sea no lineal, significa que el circuito no funciona o no sirve para amplificar, ¿ya? Nosotros hablamos de que, por ejemplo, hay circuitos que podrían tener la característica que se ve acá en la curva, ya en la figura, que es en esencia, hacia gran escala, es no lineal, pero tiene zonas lineales, ¿ya? Entonces nosotros queremos llevar nuestra señal al punto de linealidad. En este caso, en este ejemplo que vimos, vamos a tener un punto Q, ¿ya? Que es el que vemos acá, perdón, el punto Q, donde alrededor de esta zona, ya la vamos a dibujar entre aquí y acá, sí se comporta bastante como una recta, ya, como una función lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que amplificar, esta es una función de transferencia, todo esto. Yo en el eje entonces horizontal, yo tengo mi señal de entrada, aquí aparece una señal de entrada como un triangulito, ¿ya? Y tengo la salida que es en el eje, perdón, el eje vertical, y en el eje horizontal entonces tenemos aquí, o horizontalmente, la salida, ¿ya? Que tiene mayor magnitud porque ese es el objetivo de un amplificador, o sea, hace que la magnitud sea mayor, pero que las componentes espectrales sean las mismas, ¿ya? Entonces yo naturalmente tengo que ponerme en el punto de operación, o sea, mi señal que ingreso tiene que estar centrada en ese punto Q, ¿ya? Para que me genere una señal amplificada linealmente, ¿ya? Eso lo vimos en clases anteriores. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Que, bueno, ¿cómo se traduce este offset, ya, este corrimiento, ya? Si se fijan, yo la señal no la estoy ingresando aquí en cero, ya. Pese que a mí la señal de salida no me interesa la componente continua de la señal de salida, solamente me interesa la componente alterna de la señal de salida. Pero tengo que aplicar una componente continua en la señal de entrada, ya que me va a generar una componente continua en la señal de salida, solamente porque estoy en el punto lineal de la función de transferencia, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo. Entonces, en los transistores bipolares, nosotros vimos que precisamente eso es lo que tenemos que hacer, lo que ustedes probablemente vieron con el profesor Alonso en Circuitos Electrónicos 1,
es cómo polarizar transistores, ¿ya? Y polarizar transistores así, porque sí, no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque lo único que vamos a tener es un circuito que está funcionando con corrientes constantes, ¿ya? Y voltajes constantes, pero no nos sirve para efectos de procesar información, ¿ya? Entonces, en un amplificador lo que estamos haciendo es procesar información, estamos ingresando una información, o sea, una señal de entrada, y la estamos haciendo más grande, ¿ya? Para después transmitirla o pasarla a un parlante, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros polarizamos los transistores bipolares, ¿para qué? Para llevarlo al punto lineal de operación del transistor bipolar. Puede ser un transistor bipolar o puede ser un transistor de otro tipo, ya de otra naturaleza. Pero entonces lo llevamos a este punto lineal para que en ese punto le ingresamos nuestra señal de interés y luego salga una señal amplificada linealmente, ¿ya? Que va a salir con un nivel continuo también, ya va a tener, así como nosotros le ingresamos un nivel continuo en la entrada, también va a tener un nivel continuo a la salida, ya, la señal de interés. Pero luego ese nivel continuo se lo podemos sacar sin ningún problema, por ejemplo, con un filtro pasaltos, ¿ya? Con un filtro pasaltos, simplemente un condensador de acoplo, por ejemplo, va a dejar la componente continua afuera y solamente nos va a entregar la componente alterna, ¿ya? Entonces, ese es un poco el resumen de por qué ustedes aprendieron a polarizar transistores en el curso anterior. Básicamente porque una vez que estos transistores están polarizados en el punto de operación que nos interesa, ¿ya? Entonces ahora sí lo podemos utilizar como amplificadores, ¿ya? Entonces ustedes recordarán esta figurita que tenemos acá, ¿ya? Donde tenemos entonces en el eje horizontal tenemos la tensión colector-emisor. Recordemos que tenemos los transistores bipolares así, ¿ya? Y tenemos la tensión de colector, la tensión de emisor y la tensión de base, ¿cierto? Entonces, aquí se grafica en el eje horizontal esta tensión colector-emisor, o sea, la tensión entre estos dos terminales, ¿ya? Y graficamos en el eje vertical, entonces, la corriente que circula por acá, IC, ¿ya? La corriente que circula en este dispositivo, ¿ya? O sea, entre sus extremos. En realidad, el transistor, el trabajo útil lo va a hacer entre sus extremos colector y emisor, ¿ya? O sea, lo que nos interesa controlar, o el flujo de energía, o el flujo de información que nos interesa controlar, es entre el colector y el emisor, ¿ya? Es ese flujo. Esto es como si fuese una válvula, ya imagínense una llave de paso, super, ahí tenemos una, no, bueno, tenemos una rayita, chao. Tenemos nuestra llave de paso ahí, uy, uy, y ahí fluye el agua, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esto es como que aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor, ¿ya? Por eso colecta el agua, emite el agua, ¿ya? Y aquí la base no es nada más que la válvula, ¿ya? Abrir y cerrar la llave de paso, ¿ya? Pero aquí lo que nos interesa en realidad es el flujo entre el colector y el emisor, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo en la presión, por así, ya, bueno, si seguimos con la analogía hidráulica, cómo la presión entre el colector y el emisor me influye, ¿ya? O la diferencia de presión entre el colector y el emisor, o la diferencia de tensión entre el colector y el emisor, me influye ya el flujo de corriente o el flujo de agua, ¿ya? Un poco esa es la analogía. Y se ve que para distintas presiones en los extremos o para distintos voltajes, en realidad la corriente no se altera mucho o no debería alterarse. Vemos que a tensiones, perdón, a corrientes pequeñitas, esta pendiente es casi constante, ¿ya? O sea que el flujo de agua no está relacionado, por así decirlo, por la caída de tensión entre el colector y el emisor, ¿ya? Vemos que cuando la corriente empieza a aumentar, sí, ya como que empieza a afectar, ¿ya? Vemos que aquí ya hay una pendiente significativa, ¿ya? Pero esa pendiente como que, con corrientes bajitas, como que es despreciable, ¿ya? Esa pendiente que está acá, ¿ya? Idealmente, esto debería ser plano, deberían ser corrientes que son independientes de la tensión colector-emisor, ¿ya? O sea que en el fondo yo puedo tener cualquier tensión entre colector y emisor, y la corriente que circula por el colector, ¿ya? El IC, en realidad no debería tener nada que ver con esto, tendría que tener que ver con otra cosa. ¿Con qué cosa? Con las corrientes que vemos acá. ¿Qué son esas corrientes? Esas son las corrientes entonces de base, ¿ya? O sea, en otras palabras, este circuito nos está, o sea, esta figura o este diagrama nos muestra cómo depende la corriente de colector, o sea, el flujo de corriente o el flujo de agua, cómo depende de las corrientes que nosotros ingresamos en la base. Y la base dijimos que era como nuestra válvula de la llave, ¿ya?
Y ahí sí vemos que hay una relación casi directa cuando la corriente de base es casi cero, entonces la corriente colector es casi cero, perdón. Cuando aumentamos a 10, entonces ahora aumenta un poquito. Ay, dale. Y así con cada uno, ¿ya? Va aumentando, ¿ya? Bueno, vemos en este gráfico, voy a borrar un poquito, ya para terminar, vemos que tenemos zonas, ¿ya? Hay una zona en blanco, ¿ya? Que es donde realmente la relación entre, por así decirlo, entre las corrientes de base, ¿ya? Si yo aumento la corriente de base 10 veces, o sea, de 10 a 20, entonces la corriente de colector también aumenta de 10 a 20, ¿ya? Esta zona que está en blanco es más o menos donde hay una relación lineal entre las corrientes de base, o sea, la corriente de la válvula, con la corriente de colector, que es la corriente que fluye a través de la válvula, ¿ya? O sea, a través de la llave. ¿Qué pasa con las zonas que están en azul? Bueno, aquí tenemos una zona en azul que apenas se ve, que es muy chiquitita, ¿ya? Y esta zona es la de saturación. ¿Por qué se llama saturación? Porque aquí vamos a ver que yo puedo aumentar mi corriente de base, pero no va a aumentar proporcionalmente la corriente de colector, ¿ya? O sea, pese a que yo le meta más corriente en la base, el colector va a llegar a una corriente máxima, ¿ya? Una corriente de saturación, ¿ya? Entonces, donde sucede eso, naturalmente ya la relación no es lineal, o sea, ya no es que si yo aumento la corriente de base al doble, mi corriente colector aumenta al doble, sino que yo aumento al doble, al triple, y la corriente de colector se mantiene fija en la corriente de saturación, ¿ya? Entonces, toda esta zona se le llama la zona de saturación, ¿ya? Donde yo aumento la corriente de base, pero no tengo como consecuencia un aumento de la corriente de colector. Y tenemos esta otra zona, que aquí está muy pequeñita también, que es la zona de corte. Y la zona de corte es, al contrario, una zona donde si yo, mi corriente de base es cero, voy a tener corriente de colector despreciable o casi cero, ¿ya? Por lo tanto, independiente al voltaje que yo aplique entre el colector y el emisor, voy a tener siempre cero. O sea, en otras palabras, es cuando la llave está completamente cerrada, ¿ya? Es la zona que tampoco es lineal porque simplemente las corrientes son ceros, tanto de entrada y de salida, ¿ya? Así que el circuito se comporta como un circuito abierto, como si fuese un interruptor abierto, ¿ya? Esas son las dos zonas, o sea, la saturación y la de corte, que son estos extremos, que nos interesa no estar ahí. ¿Por qué? Porque son zonas no lineales, o sea, el dispositivo no se comporta como un sistema lineal. Pero la zona en blanco es la zona donde sí se comporta como un sistema lineal. Yo aumento y disminuyo la corriente de base y linealmente va a cambiar la corriente de colector, ¿ya? Y luego vemos acá una zona que es curva, ¿ya? Y esta zona de acá en realidad es la zona de máxima disipación de potencia, ¿ya? Recordemos que en las caídas del transistor entre el colector y el emisor hay un voltaje, y si circula una corriente, yo multiplico ese voltaje por esa corriente y va a calentarse el transistor. Y por lo tanto, si el transistor es pequeñito, no va a poder disipar mucha corriente, mucha potencia. Y si la potencia es mayor que la que puede disipar, el transistor se va a desintegrar o va a quedar en desperfecto simplemente porque el silicio, en la juntura, va a superar la temperatura máxima permitida, que es alrededor de 110 grados para el silicio, ¿ya? Si superamos más de 110 grados en el silicio, esa juntura se va a destruir, ¿ya? Irreparablemente. Entonces, nos interesa nunca estar más allá de la potencia que puede disipar el dispositivo. Y como es una multiplicación entre la tensión colector-emisor y la corriente, entonces al multiplicar estos dos parámetros, ¿ya? Voltaje colector-emisor y corriente, nos queda una función de segundo orden, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? Cuadrática. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos en un punto de operación ahí, el dispositivo eventualmente se va a destruir, ¿ya? Así que eso es un poco el resumen de los transistores bipolares, los puntos de operación y las zonas de corte, saturación y la zona activa. Así que nosotros básicamente queremos estar en la zona blanca, ¿ya? Y aquí, bueno, aparecen 3 puntos de operación. El A no sé dónde está, me perdió el A, pero está el C, el B y el D, que estarían dentro de la zona activa, ¿ya? Eso, chiquillas, chiquillos. Ya, muchas gracias entonces por su atención. ¿Cómo se llama? La próxima clase entonces, el miércoles no, porque tenemos la prueba. Todo esto, el miércoles no hay clases, ya. Si bien la prueba ustedes saben que se toma durante todo el día, o sea, ustedes tienen 8 horas para iniciar la prueba y van a tener 2 horas para completarla, ya. El día de miércoles, digamos, podríamos tener clase, pero no tenemos clase.
Así que no va a haber sesión de esto. ¿Ya? Esto lo vamos a seguir viendo entonces la próxima semana, el próximo lunes. Eso. Así que les subo los resultados de los ejercicios de la guía y les subo la resolución del problema de la tarea de cómo calcular exactamente así, bien ordenadito, la tasa de rechazo modo común. ¿Ya? ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Adiós. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Gracias. Estudien.